Bienvenida, está con nosotros esta mañana Silvina Canteros Reiser, diputada provincial. Gracias por venir y estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, la primera vez que estoy acá en el piso, así que muchas gracias. Muchas gracias y bienvenida. Bueno, queríamos hablar un poco de este proyecto que está en tratamiento en comisión y tiene que ver con el acceso universal, seguro y eficiente de los servicios públicos. Algo muy interesante porque estaba viendo que involucra hasta a los jubilados. Contanos un poco de qué se trata esto y cómo surge. Bueno, esto surge de un trabajo que realizamos con mi equipo, de venir pensando alguna solución para la seguridad de los usuarios de los servicios públicos en principio, y después también para lo que plantea hoy el Ejecutivo Provincial, que es ir contra las conexiones irregulares. Entonces, este proyecto lo pensamos mucho antes de presentarlo. Sí. Y lo presenté porque soy la autora del proyecto creo que en noviembre del año pasado. Y bueno, lo que busca es justamente promover y facilitar el acceso a las conexiones seguras y eficientes, independientemente de cuál sea la condición del potencial usuario, porque a veces estamos hablando de sectores vulnerables que quizás al momento de ir a conectarse a la energía eléctrica o, por ejemplo, a las cloacas, no tienen los medios ni los insumos para hacerlo de una manera segura y eficiente, porque hemos visto noticias de algunas conexiones clandestinas. Entonces está en juego no solamente, digamos, el tema de las conexiones clandestinas, sino también la seguridad de los usuarios de los servicios públicos. ¿Y cómo se llegaría a esto? ¿Cómo se llegaría al cumplimiento de este acceso? Bueno, en principio el proyecto de ley promueve la creación de un programa para que el costo de la instalación y del suministro de los elementos que se necesitan para conectarse, por ejemplo, a la energía eléctrica, de aquellos usuarios que no tengan el dinero, lo puede hacer el Estado y financiarlo en cuotas que le vengan en la factura. Y para eso se prevé un plazo de hasta 120 días para poder pagar ese costo de ese suministro de elementos y provisión que le dio, en este caso, la empresa específica. Puede ser SECHEP si hablamos de energía eléctrica y SAMEP si hablamos, por ejemplo, de agua o de cloacas. De hecho, cuando tuve la oportunidad de caminar Fontana, uno de los problemas que me planteaban los vecinos era que quizás la cloaca pasaba por enfrente, pero que los vecinos no se conectaban porque quizás no tenían el dinero para hacerlo. Entonces, estamos hablando de que el Estado... o sea, tener que comprar, por ejemplo, los tubos de enganche para poder tener ese servicio. Exactamente, y a veces por ahí estamos cerca, pero el usuario o potencial usuario no puede acceder por una cuestión de... por la situación económica o por la situación de vulnerabilidad. O sea, este programa apunta a ese sector. Por eso está establecido que Desarrollo Humano va a intervenir para ver si está dentro de los parámetros de la ley o de esta propuesta legislativa que tenemos. Por eso pusimos a los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los 2 haberes mínimos que establece el Gobierno Nacional. También pusimos los trabajadores que no superen los 2 salarios mínimos vital y móvil. Contemplamos a los monotributistas sociales, al personal inscripto como personal de casas particulares o lo que se decía antes el régimen doméstico. También a aquellos por ahí que están cobrando el fondo de desempleo, que estuvieron registrados pero que están en una situación de desempleo, y también a aquellos que no tienen ningún beneficio. Perfecto. Estos están incorporados. Está en análisis todavía, estuvieron hablando igualmente con algunos sectores. ¿Cómo está el acompañamiento o no de este proyecto? Bueno, esto ya tiene un despacho favorable y unánime de todos los bloques políticos, así que bueno, muy contenta de que me hayan podido acompañar, pero también esto está charlado con el Ejecutivo. Yo cuando empezó este año legislativo me reuní con el titular de SECHEP, con quien estuvimos hablando. También estuve reunida con el ministro de Infraestructura porque también él tiene injerencia en esta propuesta legislativa, está incorporado como la autoridad de aplicación, y también he hablado con la gente de Hacienda porque
esta propuesta también establece la creación de un fondo para poder cumplir con estos... Poder ayudar a estas personas, ¿no? Sí, poder cumplimentar con este programa y a su vez que se expanda. Y la otra, el otro detalle que tiene este proyecto de ley es que también le da la posibilidad a los municipios de adherirse a este programa y de poder ayudar también, porque sabemos que los municipios o los intendentes son el primer lugar donde va el ciudadano cuando quizá no puede acceder a un servicio, y esto también va en consonancia con lo que dijo el gobernador de que estamos intentando ir contra las conexiones irregulares, y para eso también tenemos que darle las herramientas a los sectores más vulnerables para poder acceder de manera segura y eficiente, como además lo establece la Constitución provincial. Eso le estaba por decir, diputada, porque mucha gente dice, no, tienen conexiones irregulares, pero se debe quizás a esta situación de no poder conectarse, de no tener el dinero necesario para poder hacerlo. Hubo algunos años anteriores manifestaciones allí en lo que es la empresa SECHEP, y en este caso la gente decía, o de los barrios decía, yo me quiero conectar, pero no llegan, no puedo, y en quizá este proyecto va a servir para esa franja, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre hablamos de que necesitan tener elementos para hacer el pilar de luz, que es lo primero que te pide la empresa. Así que esto lo hemos charlado con la gente de SECHEP. Tuve la oportunidad de participar de las audiencias públicas en su momento, de tener contactos con ellos, y hablamos de este tema, y bueno, ellos me decían que en algún momento de la gestión se hicieron los pilotines para ayudar a la gente. Bueno, en fin, ahora lo que queremos es que no dependa por ahí de quién esté gobernando o quién esté al frente de la empresa, sino que al dejarlo en una propuesta legislativa que se convierte en ley, ya también va a ser un derecho del ciudadano de poder acceder. ¿Por qué este proyecto me decías que vos los trabajaste el año pasado ya? ¿Por qué no se trató esto o no se profundizó? Porque el año pasado, como había un cambio de gestión y quizás nosotros éramos oposición, no teníamos los números, y había otras cuestiones que se discutían en la transición que tenían que ver con los pases a planta. Era justo al final. Claro, era justo al finalizar el año legislativo. Pero bueno, yo sabía que ahora que iniciábamos una nueva gestión, teníamos posibilidad de poder concretarlo, y me parece que además de exigirle a la gente, también tenemos que darle la posibilidad a los sectores más vulnerables, y en eso el gobernador nos está acompañando. Silvina, ¿hay otros proyectos importantes que vos estás tratando también, que han quedado pendientes allí en cartera por parte tuya también en la Cámara de Diputados? Sí, el presupuesto con perspectiva de niñez. Nosotros, por ley, tenemos en la ley de que sí o sí, cuando se arme el presupuesto, tiene que haber un capítulo aparte para presupuesto con perspectiva de género y uno con perspectiva ambiental. Pero yo cuando llegué y me encontré con que no había una mirada especial a las infancias y adolescencias, presenté junto con los diputados mandato cumplido Roberto Acosta y Clara Pérez Otazú, fíjate, de distintos bloques políticos, presentamos esta propuesta y fue quedando en el tintero, y este año ya he pedido preferencia, así que también seguramente si no es mañana, será en la próxima sesión. Nosotros tenemos labor parlamentaria ahora a las 13, así que todavía no sé cuál será el orden del día para la sesión de mañana. Ese es un proyecto que... ¿Para trabajar qué en los niños, por ejemplo? No, que cuando se haga el presupuesto ya se identifique cuánto se va a invertir en infancias y adolescencias en cada una de las carteras del Estado. Porque lo tenemos como obligación, o como obligación de la persona que tiene que hacer el presupuesto, lo ambiental para mitigar el cambio climático, que de hecho ese fue un proyecto del diputado Livio Gutiérrez, también mandato cumplido. Algo de lo que tuve que ir a hablar en la Feria del Libro en Buenos Aires, porque fuimos la primera provincia en aprobar ese presupuesto con perspectiva ambiental, y después vinieron otras.
Pero bueno, la verdad que me parece curioso que no hayamos tenido esa mirada a las infancias y adolescencias, así que es para que cuando se arme el presupuesto se tenga una mirada transversal, y porque todas las áreas tienen incumbencia en áreas de niñez y Y adolescencia, muchas veces salud, dicen, educación. sí, exactamente, no tienen presupuesto en este caso como para ir a visitar en una dificultad, por ejemplo, desarrollo humano, en este caso vehículos también que sean aptos para ir y estar en contacto y ver cuál es la situación, ¿no? En un caso. Exactamente, inclusive esas inversiones que tienen que ver con vehículos o Ujú. movilidad o parque automotor, justamente es importante porque hay que dotar a las áreas, sobre todo yo que soy del interior y sabemos por ahí que las unidades de protección integral a Sí. veces están lejos, están en el interior, cerca de la gente, pero están lejos de Resistencia, y lo que cuesta que ellos puedan ser autónomas, tener su propio vehículo, tener su propio em, combustible, que a veces terminan pidiéndole a los intendentes, que no está mal que los intendentes colaboren, pero sí sería importante que podamos hacer prolijo las cosas, y que ya el año, justamente cuando armemos el presupuesto, ya tengamos esa mirada transversal en esa temática tan importante, porque creo que la deuda de los chaqueños es con las infancias, porque Ujú. es un sector muy vulnerable de la población chaqueña. Estamos pasando y hablando sobre todo de un niño también a nivel nacional, en Corrientes en este caso, pero también no somos ajenos a esto, ¿no? Por supuesto, Justamente. por supuesto. Muchísimas gracias, Silvina, por Gracias, venir y estar gracias. con nosotros. Hablamos con Silvina Cantero Reiser. Ella es